Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, muchas bendiciones para todos. Y vamos a empezar la clase de budismo. Y vamos a seguir con el capítulo del camino del Bodhisattva. Bien, pues el camino del Bodhisattva se puede explicar de dos maneras. Por medio de los 5 caminos o por medio de los 10 niveles o bhumis. Si hablamos de los 10 niveles, de los 10 bhumis, entonces empezamos por el primer bhumi, el cual para nosotros está ya un poquito lejos. Bien, porque el primer bhumi empieza en el tercer camino, que es la visión. Por tanto, nosotros tenemos que pasar por el primer camino, acumulación, y el segundo, la confluencia, para llegar al tercer camino de la visión, y aquí empezaríamos con el primer bhumi, que es el primer nivel. Así que vamos a explicar el primer camino, que es la acumulación. El primer camino del Bodhisattva se llama acumulación y significa acumular mérito. Este primer camino todavía no es ningún nivel del Bodhisattva, pero es el primer paso para empezar. La persona que está en este camino de la acumulación está totalmente dedicada a la práctica espiritual y está acumulando mucha energía positiva y mucho mérito, que es lo que le llevará al segundo camino, la confluencia. En este primer camino de la acumulación es donde estudiamos, reflexionamos, practicamos, meditamos mucho, hacemos muchas acciones positivas. Aquí es donde se practican los preliminares. Los preliminares son hacer postraciones, también la oración del Vajrasattva para purificar el karma negativo. Hacemos también oraciones y plegarias, por ejemplo, la plegaria de las 7 ramas, la plegaria de los 4 inconmensurables, etc. También se practican las paramitas, la generosidad, la recta conducta, la paciencia, la diligencia, la meditación y la sabiduría. Y también se practican los 4 inconmensurables, que es el amor bondadoso, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Así que en este primer camino es donde practicamos todos los preliminares y hacemos muchísima práctica de meditación y de acumular mérito. Acumulamos mérito sobre todo siendo generosos, haciendo ofrendas, donaciones, orando también a los budas, a los bodhisattvas, haciendo las postraciones, recitando las plegarias. Acumulamos mérito con acciones positivas, la recta conducta, con las 6 paramitas en general. Así vamos acumulando mucho mérito y se va purificando nuestra mente poco a poco. Por eso se le llama el camino de la acumulación, porque para nosotros poder llegar a tener la visión sería el samadhi. Es el momento de poder ver la verdadera naturaleza de lo que somos, de nuestra mente. Para poder llegar a la visión necesitamos tener el mérito, si no, no lo conseguiremos. Bien, es como si fuera karma también. Es como una especie de karma positivo que necesitamos acumular y acumular para poder tener nuestro premio.
Bien, nuestro regalo, que sería el momento de la visión, del samadhi. Así que para el budismo, el camino de la acumulación es muy importante y si no practicamos todo esto, no podremos lograr la visión. Nos esforzamos para vivir de una manera pura, de una manera virtuosa, bondadosa, y vamos transformando todas las tendencias negativas, todas las kleshas. Vamos dejando atrás aquellas cosas que obstaculizan nuestro camino y vamos adquiriendo aquellas cosas que benefician nuestro camino. ¿Cuáles serían las cosas que obstaculizan nuestro camino? Pues serían todo tipo de distracciones, bien, todo lo que es mundano, los apegos con las personas también, los seres queridos, todo tipo de distracciones, ver la televisión o lo que sea. Esto lo vamos dejando atrás y nos vamos centrando en la práctica espiritual. Transformar sobre todo nuestras emociones, tener una actitud recta, acumular mérito y meditar muchísimo. Y cuando una persona ha estado haciendo mucha práctica y ha estado acumulando mucho mérito, entonces llega al segundo camino, que es la confluencia. Este segundo camino se llama confluencia o también se llama unión porque es el camino que nos lleva a la visión de la realidad. Es decir, el segundo camino, la confluencia, es la unión entre el primer camino y el tercero. Sería como el puente para pasar del primer camino, la acumulación, al tercero, que es la visión. Por tanto, nos dice el budismo que este camino, la confluencia, hace de puente entre una persona corriente que está en el primer camino, en la acumulación, y un bodhisattva ya del primer nivel o bhumi. Confluencia significa que confluye, que une el primer camino con el tercero. Y tal como vemos aquí en la diapositiva, que está en rojo, cuando llegamos al tercer camino ya empezamos con el primer bhumi, que es el primer nivel. Aquí ya empezaríamos con el primer nivel del bodhisattva. Este segundo camino de la confluencia es un periodo intermedio y es un periodo en el que se practica muchísima meditación. Nuestro énfasis ya no es acumular tanto mérito como en el primer camino, sino que ponemos especial énfasis en la práctica de la meditación. ¿Cuál es la diferencia entre el primer camino, la acumulación, y el segundo, la confluencia? En el primer camino, acumulación, acumulamos mucho mérito. También practicamos meditación, pero el objetivo principal del primer camino es la acumulación del mérito. Y en el segundo camino, la confluencia, aquí ya dejamos un poquito de un lado el mérito, porque ya lo hemos acumulado, y nos centramos muchísimo en la meditación, la práctica de meditación. En este segundo camino también vamos transformando nuestras tendencias negativas y nuestros pensamientos se van volviendo más puros, porque todavía tenemos la mente llena de kleshas, llena de aflicciones, todavía está bastante oscurecida. Estamos utilizando todo el mérito que hemos logrado en el primer camino para poder experimentar la verdadera naturaleza de nuestra mente. Con la práctica continuada de meditación,
nos vamos acercando cada vez más al tercer camino de la visión. Y en este segundo camino vamos teniendo vislumbres de la experiencia de la gran felicidad, bien, que sería la vacuidad. Vamos teniendo pequeños vislumbres, pero todavía no hemos llegado. Ahora explicaremos el tercer camino, la visión. Se llama visión porque por primera vez vemos la realidad. Aquí es donde tenemos la primera experiencia de ver la verdadera naturaleza de lo que somos y también la verdadera naturaleza de los fenómenos. Claro, todo es mental. Entonces, cuando nosotros tenemos la visión de lo que realmente somos, ahí tenemos la comprensión también de todos los fenómenos. Vemos que todo es mental. Esta visión se hace a través de un samadhi. Y este samadhi tiene el nombre de el primer momento de la gran felicidad. Se llama así, este samadhi, el primer momento de la gran felicidad. Experimentamos la vacuidad, pero esto no es la iluminación total, no es la iluminación de un Buda, no es la iluminación final, sino que esta primera visión que tenemos, la tenemos que ir cultivando a lo largo del tiempo. Por eso empezamos con el camino de los 10 niveles. Cuando hemos llegado al camino de la visión, empezamos con el primer bhumi hasta llegar al 10º, y todo esto requiere de mucho trabajo personal. Así que cuando llegamos aquí en el tercer camino, la visión, entonces empezaremos el primer bhumi y ya pasamos al cuarto camino, que es el cultivo. ¿Qué significa esto? Significa cultivar lo que se ha comprendido en el tercer camino de la visión. Este samadhi, esta visión, no es la definitiva, la tenemos que ir cultivando, porque todavía tenemos que purificar nuestra mente de los velos, bien, de los velos de las kleshas y del velo cognitivo, del velo del ego. Por tanto, en el cuarto camino, el cultivo, iremos cultivando todo esto. Cuando llegamos al tercer camino, con la visión de la realidad, aquí nos liberamos del samsara y del karma. ¿Qué significa esto? Significa que no volveremos a renacer en el samsara. Y esto es irreversible. Cuando llegamos al tercer camino, la visión, aquí podremos seguir viviendo con este cuerpo que tenemos, pero en la próxima vida ya no volvemos al samsara. Entonces nos iremos a las tierras puras. Nos vamos a seguir nuestro camino, nuestra práctica espiritual en las tierras puras. Aquí ya empezamos a ser un bodhisattva. Bien, entonces el budismo explica que los bodhisattvas son los nobles. También se les llama Aryas en sánscrito. Hasta que no experimentemos la visión de la verdadera naturaleza de nuestra mente y de los fenómenos, no podremos comprender profundamente la enseñanza de las 4 nobles verdades. Ahora explicaremos este cuarto camino, el cultivo. Aquí cultivamos lo que se ha comprendido en el tercer camino de la visión.
Bien, con este samadhi, claro, hay que cultivarlo, porque el ego todavía está ahí. Nosotros hemos tenido una visión de la verdadera naturaleza de lo que somos, pero nuestro ego todavía sigue ahí, nuestras kleshas o emociones negativas todavía están ahí, y lo que hacemos es tener una transformación interior, pero estamos como en un estado confuso. Necesitamos de maestros que nos vayan explicando qué es lo que estamos experimentando, por qué estamos así, para que nosotros podamos entender también lo que nos está sucediendo. Este punto del samadhi es un instante. Es un instante y en ese instante tú ves la verdadera naturaleza de lo que somos, pero después vuelve otra vez el personaje, vuelve otra vez este ego. Por tanto, debemos cultivar lo que hemos visto. Y aquí es cuando se empiezan estos 10 bhumis. Por eso en el budismo nos dice, la experiencia de la visión del tercer camino no es la iluminación final, tan solo hemos experimentado un instante de visión de nuestra verdadera naturaleza, pero todavía tenemos que seguir purificando nuestra mente de los velos de la ignorancia, que son las kleshas y el ego. Así que en este cuarto camino vamos a ir cultivando y cultivando esta visión para hacerla cada vez más estable, que no sea solamente los momentos de meditación. Porque lo que sucede mucho es que cuando nosotros estamos meditando, sí podemos llegar a ese silencio y a esa vacuidad, pero cuando dejamos de meditar, vuelve otra vez el ego, vuelve otra vez la ignorancia y vuelve otra vez el personaje. Y claro, tenemos que ir cultivando todo esto hasta que lleguemos al momento de no más meditación que sería el 10º nivel. En este cuarto camino, sobre todo, vamos a practicar el noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Bien, hicimos una clase de esto, lo tenéis el vídeo en YouTube. En el cuarto camino practicamos el noble óctuple sendero, que es la recta visión, el recto pensamiento, las rectas palabras, la recta acción, los rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. ¿Por qué el mérito? ¿Para qué sirve el mérito? Sirve para que nosotros no tengamos tantos obstáculos en nuestra práctica. Si nosotros no acumulamos mérito, entonces tendremos muchos obstáculos, distracciones, dificultades, problemas. ¿Por qué? Porque nuestro karma tiene que ser un karma favorable que nos ayude a tener facilidad en nuestra práctica, que podamos tener tiempo para dedicarnos a la práctica, que no tengamos tantos problemas a nivel mundano, tantas distracciones. Entonces la generosidad, que es la primera paramita, es muy importante en el primer camino. Y veis aquí abajo que está el quinto camino que pone perfección. Es al final, es la iluminación total, por eso se le llama la perfección. Es lograr el estado de Buda. También se le llama el camino de la realización final o el camino de no más meditación. Aquí ya no hace falta meditar más, ya se ha purificado la mente de todas las negatividades y por tanto ya todo se hace de manera espontánea sin esfuerzo. Esta es la actividad de los seres iluminados, de los Budas.
Aquí es cuando logramos el Dharmakaya, la sabiduría primordial, y este camino de la perfección se realiza con un samadhi también, que se llama el samadhi, que es como un vajra. Un vajra es un dorje, vajra o dorje, es un símbolo en el budismo muy importante porque es como si cortara absolutamente todo el velo de ignorancia, toda la negatividad, todo el oscurecimiento. Vamos a hablar un poquito de los bhumis. Del primer bhumi al séptimo, estos son los niveles impuros. Hay que ir eliminando los velos de las kleshas. Y del octavo al décimo nivel, o bhumi, son los niveles puros. Aquí ya se han eliminado las kleshas, pero todavía queda algo de ego, todavía queda algo de velo cognitivo. Hay que ir eliminando este velo cognitivo. Bien, es la dualidad. Por tanto, del segundo al séptimo nivel vamos eliminando las tendencias burdas de las kleshas, vamos purificando las emociones conflictivas y estos niveles se llaman de cultivo, fijaros que es el cuarto camino. Cuando llegamos al octavo nivel ya hemos eliminado por completo el velo de las kleshas, pero todavía queda un velo muy sutil cognitivo. Es decir, todavía hay sentido de que somos un yo con la dualidad. Todavía no está purificado al 100%. Todavía queda esta pequeñita ignorancia. Dice que en el octavo nivel es donde surgen las dos sabidurías, la sabiduría de la ecuanimidad y la sabiduría del discernimiento. El octavo nivel, o bhumi, para nosotros es como un Buda, es como si fuera un Buda. Pero para los que están ahí todavía les falta mucho para llegar a ser un Buda. Pero han logrado muchos poderes, bien, muchos poderes mentales. En el primer nivel del Bodhisattva, en el primer bhumi, se ha agotado casi todo el karma, así que ya no volvemos a renacer en ningún reino del samsara de una manera kármica, sino que renaceríamos voluntariamente, por voluntad propia, pero con la finalidad de ayudar a los demás seres para que también logren la iluminación. También se tiene la capacidad en cada momento de crear 100 emanaciones de sí mismo que pueden aparecer en otro planeta o dimensión y no solamente como persona. Pueden ser también animales o algún tipo de ser, también con la finalidad de ayudar a los demás. Cada bhumi, cada nivel, cuando llegamos a este nivel, podemos hacer 100 emanaciones y luego se va añadiendo un cero. Por ejemplo, en el primer bhumi son 100 emanaciones, en el segundo serían 1000, en el tercero serían 10.000 y vamos añadiendo un cero cada vez que llegamos al siguiente nivel. Dice que en el primer bhumi se tiene una gran capacidad de ayudar a todos los seres. Puede ver a 100 Budas y recibir enseñanzas de 100 Budas y poder emanar también de 100 maneras diferentes para ayudar a los demás seres. Bien, en el segundo nivel es lo mismo, pero de 1000 en 1000. En el tercero, de 10.000 en 10.000. Cada siguiente nivel se le va añadiendo un cero más. Dice que las capacidades de cada uno de los niveles se van ampliando.
Entonces vemos que en cada Bhumi adquirimos cada vez más capacidades, más poderes. Esto de las emanaciones es que uno mismo puede emanarse en 100 personas diferentes o en 100 cuerpos diferentes, pero con el objetivo siempre de ayudar a los demás seres. Por ejemplo, en el budismo pone mucho el ejemplo de que si hay algún animal que necesita comer, pues un bodhisattva del primer nivel puede hacer una emanación y que ese animal pueda comer de su cuerpo. Cuando realizamos el primer nivel es a través de este samadhi, que se llama la primera experiencia de la gran felicidad, y logramos el primer Bhumi. Pero a partir del segundo nivel hasta el 10º, lo experimentamos en las tierras puras. Es decir, que del segundo Bhumi hasta el 10º no lo experimentamos aquí, en el samsara, con un cuerpo físico. También tengo mis dudas porque realmente Milarepa, con su cuerpo físico en la misma vida, él llegó a la perfección. Entonces, lo más normal es que una persona que llegue al tercer camino de la visión, pues logre el primer Bhumi y luego vaya cultivando esto. Pero aquí, con este cuerpo físico, es muy difícil cultivar esto, porque este cuerpo físico requiere de mucho tiempo para trabajar, para preparar la comida, para dormir y descansar. Perdemos muchísimo tiempo con este cuerpo físico. Y el poquito tiempo libre que nos queda, apenas podemos hacer la práctica espiritual. Entonces estamos muy limitados, tenemos muchas distracciones, tenemos poco tiempo, así que no podemos dedicarnos completamente a la práctica, al cultivo de la práctica. Por eso, pues las enseñanzas nos dicen que, claro, llegamos al primer Bhumi y llegamos aquí. Si fuéramos como un Milarepa, que él lo deja todo, se va a las montañas y vive solamente de ortigas y claro, no pierde el tiempo en comer, no pierde el tiempo en trabajar, no pierde el tiempo en dormir y todo esto. Si pudiéramos ser como Milarepa, pues en la misma vida lograríamos la iluminación total. Pero es muy difícil, es muy difícil. Entonces, claro, el budismo nos explica que aquí con este cuerpo llegamos al primer Bhumi y luego ya a partir del segundo Bhumi toda esta práctica, todo este cultivo lo hacemos fuera del samsara en las tierras puras. Porque en las tierras puras no tenemos un cuerpo sólido de carne, tenemos un cuerpo más bien sutil, un cuerpo de energía, que no necesita ni comer ni necesita dormir. Entonces, claro, allí no tenemos esta limitación que tenemos aquí y podemos realmente poner todo nuestro tiempo para hacer la práctica y seguir del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Entonces, claro, si por ejemplo nosotros con este cuerpo tenemos un samadhi, porque hay muchas personas que lo tienen, y necesitamos cultivar esto, también veréis que la vida hace todo lo posible para ponerte dificultades. Dificultades y que estés distraído. La mente samsárica es una mente del deseo, una mente que se distrae mucho en las cosas mundanas. Entonces es muy difícil. Hay que renunciar a muchas cosas, es muy difícil renunciar a muchas cosas porque, claro, necesitarías hacerte monje, renunciar a tu familia, renunciar a tus posesiones, renunciar a tu casa, renunciar a todo, hacerte monje y dedicar toda tu vida a la práctica.
Y esto es muy difícil. Pocas personas lo hacen esto. Dice que las tierras puras son el Sambhogakaya. Son las dimensiones donde los Budas pueden manifestarse para seguir enseñando a los bodhisattvas que han logrado el primer nivel y se han liberado del samsara. El Sambhogakaya es un estado de conciencia, igual que aquí. Aquí, en el samsara, nosotros tenemos un estado de conciencia. Y en este samsara hay 6 estados de conciencia, 6 reinos diferentes. En el reino humano tenemos un estado de conciencia que nos permite liberarnos del samsara. En los otros 5 reinos no podemos liberarnos del samsara. Una vez que nos hemos liberado del samsara, ¿qué significa esto? Significa que hemos trascendido una negatividad muy grande de nuestra mente, una ignorancia muy grande, y hemos podido purificar bastante nuestra mente. Entonces tenemos una vibración o un estado de conciencia más elevado y por tanto, claro, nuestra frecuencia de vibración vibra de la misma frecuencia con los seres de luz. Bien, ya no vibra tanto con lo ignorante y lo que está en un estado negativo y dormido, sino que vibra más ya en un estado más despierto, más consciente. Así que podemos nosotros ya percibir a estos seres del Sambhogakaya. Es decir, Sambhogakaya no sería un lugar físico, sino que es un estado de conciencia en el cual nosotros, al haber purificado nuestra mente y al haber tenido la visión, que es el samadhi, pues podemos entonces acceder y percibir a estos seres de las tierras puras, bien, del Sambhogakaya. Entonces nos dice, en el Sambhogakaya los bodhisattvas no tienen que comer, no tienen que dormir, porque no tienen un cuerpo sólido como nosotros, los seres humanos. Así que pueden dedicarse completamente a la práctica espiritual y por tanto avanzan muy rápidamente. Estos niveles, del segundo hasta el 10º, aquí en la Tierra, para nosotros es muy difícil debido a nuestro cuerpo, el cual nos imposibilita mucho dedicarnos a la práctica espiritual. El budismo dice, perdemos mucho tiempo en el cuidado del cuerpo, dormir demasiadas horas, comer demasiadas veces, salir a comprar la comida, salir a trabajar, asearnos, vestirnos. Y todo esto es una pérdida de tiempo tan grande que nos imposibilita poder hacer la práctica espiritual y dedicarnos totalmente al Dharma. Bien, vamos ahora a explicar a nivel profundo todo esto. Dice que los 5 caminos que conducen a la iluminación, bien, la acumulación, la confluencia, la visión, el cultivo, la perfección, se practican los 37 fundamentos de la iluminación. Estas 37 cualidades o fundamentos están divididos en 7 grupos. Ahora los veremos en cada uno de los caminos. Bien, explicaremos que estos 37 fundamentos de la iluminación, cómo están repartidos en cada uno de los 5 caminos. En el primer camino, la acumulación, hay 3 niveles. Tenemos el nivel inferior, el nivel medio y el nivel superior. Y en cada uno de los niveles se practican varias cosas. Vamos a ver el primer nivel, el nivel inferior, lo que se practica en el nivel inferior.
Desde el punto de vista Mahayana se practican los 4 fundamentos de la atención. Esto es lo que más nos interesa porque es lo que tenemos que practicar. Así que los 4 fundamentos de la atención son atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a la mente y atención a los fenómenos. La primera es la atención al cuerpo. Dice, no solamente poner nuestra atención, sino también comprender lo que es el cuerpo. Comprender las impurezas del cuerpo, que el cuerpo está compuesto de muchas cosas, bien, está compuesto de órganos, de sangre, de tejidos, etcétera, etcétera. Entender que nosotros no somos el cuerpo, que este cuerpo es un vehículo que nos permite nosotros poder hacer la práctica. Entonces, la primera atención es esta atención al cuerpo, sería esta comprensión. La segunda es la atención a las sensaciones. Somos conscientes de las sensaciones y nos damos cuenta de que tanto las sensaciones positivas como las negativas nos arrastran. El apego, la aversión, todo esto nos arrastra. No nos deja ser libres. Estamos constantemente arrastrados por nuestras sensaciones positivas y negativas. Porque cuando hay cosas que nos gustan, hay más deseo. Quiero más de esto. Y cuando la sensación es negativa, algo que no me gusta, pues también hay un deseo de huir de ello. Y siempre estamos corriendo para aquí, para lograr esto, corriendo para allá, para huir del otro. Y esto nos arrastra. La tercera es la atención a la mente. Comprender qué es la mente, darnos cuenta de que no somos este yo que creemos ser, comprender este yo, es el ego, comprender realmente el ego, darnos cuenta de que no somos este personaje. La cuarta es la atención a los fenómenos. Los fenómenos son las cosas del mundo, son las cosas externas a nosotros que percibimos. Hemos de comprender que todo esto está vacío de realidad, es decir, no existe por sí mismo, no es algo real absoluto, sino que todo depende de otras causas y condiciones. Bien, aquí ya entraríamos en la enseñanza de la originación interdependiente de la Abhidharma, pero es sobre todo comprender que los fenómenos no son reales, están vacíos. Todo es como un sueño, todo es mental. Estos 4 fundamentos de la atención los practicamos en el camino de la acumulación. Es la base porque nos ayuda a desarrollar el entendimiento de lo que es la vida, de lo que es el samsara. Nos ayuda a desarrollar la renuncia hacia las cosas que no nos van a llevar a ningún sitio. Bien, la renuncia a todo aquello que no nos va a llevar a la iluminación. Así que nos ayuda a desarrollar la aspiración hacia el Dharma, hacia la práctica. Esto es desde el punto de vista Mahayana. Ahora veremos desde el punto de vista del Vajrayana. Los 4 fundamentos de la atención desde el punto de vista Vajrayana se practican con los 4 preliminares ordinarios. Así que el primero es la comprensión sobre la preciosa existencia humana. Cuando hablamos de la preciosa existencia humana,
es comprender que no todos los seres humanos tenemos la oportunidad de poder acceder a la práctica espiritual, a las enseñanzas y tener maestros. Y además tener tiempo para practicar. Por tanto, la comprensión sobre la preciosa existencia humana nos ayuda a valorar muchísimo nuestra preciosa vida humana porque tenemos el karma favorable, es decir, hemos acumulado en vidas pasadas todo el mérito para poder ahora tener esta preciosa existencia humana y aprovecharla totalmente para poder lograr la iluminación. Este sería el primero. El segundo es la comprensión sobre la impermanencia. Comprender que todo es impermanente, que apegarnos a las cosas de este mundo es totalmente, pues no tiene sentido, bien, porque todo lo que existe en este mundo realmente no es real, bien, es todo ilusorio, es un producto de la mente, bien, es una proyección de la mente. Y si nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo, también sufriremos. Sufrimos porque si nos apegamos a algo o a alguien, tenemos miedo de perderlo. Y si lo perdemos, entonces sufrimos la pérdida. Así que hemos de comprender la impermanencia. Esto nos ayudará a no apegarnos a las cosas de este mundo, a ver que todo lo que nosotros experimentamos es totalmente efímero, totalmente impermanente. Ahora está aquí y en cualquier momento esto desaparecerá. Podemos disfrutar de este mundo, esto sí, el budismo no lo niega, podemos disfrutar, pero sin apegos. Después tenemos el tercer, que es la comprensión sobre el karma. Esta enseñanza del karma nos ayuda muchísimo a tener una recta acción, también rectos pensamientos, rectas palabras, porque si no, pues sufriremos las consecuencias de nuestros actos. El cuarto punto es la comprensión sobre los defectos del samsara. Bien, el samsara es este ciclo de renacimientos en el cual pues estamos constantemente en un estado de ignorancia, un estado de dukkha, bien, Buda le llamaba dukkha, es un estado de insatisfacción, no nos sentimos felices y por tanto constantemente estamos buscando en el mundo la felicidad. Así que los defectos del samsara serían muchos, pero básicamente reflexionar sobre el samsara. Reflexionar y ver que la existencia samsárica está basada en la insatisfacción, en la infelicidad y que siempre nos sentimos desdichados, nunca nos sentimos completos, nunca nos sentimos felices del todo, que constantemente estamos buscando afuera y sabemos que lo de afuera pues no acaba de llenarnos, no acaba de hacernos sentirnos felices permanentemente. Bien, así es el samsara. Entonces estos serían los 4 preliminares ordinarios que equivalen al primer nivel o al nivel inferior del primer camino. Y esto es la base para entender qué es el samsara, qué es nuestra experiencia del samsara. Ahora veremos el nivel medio. Dentro del primer camino de la acumulación había los 3 niveles. Ahora veremos el nivel medio, el segundo.
Aquí se practican los 4 esfuerzos. Los 4 esfuerzos son: el primero, nos esforzamos en liberarnos de todo lo negativo que está en nosotros. Nos liberamos de nuestra ira, nos liberamos de nuestro orgullo, de nuestra codicia. El segundo, nos esforzamos para que no vuelva a surgir negatividad en nosotros. Nos esforzamos para que no vuelva a surgir la ira, para que no vuelva a surgir el orgullo, la codicia, etc. Tercero, nos esforzamos para que surja lo positivo en nosotros, la virtud. Bien, para que surja la bondad, la generosidad, la compasión, el amor. Y el cuarto, nos esforzamos en incrementar la virtud que ya existe en nosotros. Por tanto, nos esforzamos en incrementar la bondad, la generosidad, la compasión, etc. Estos son los 4 esfuerzos, que es la práctica del segundo nivel o del nivel medio del primer camino de la acumulación. Ahora veremos el tercer nivel, que es el nivel superior. Y aquí tenemos otras prácticas. Los 4 soportes de los milagros está dentro del tercer nivel, que es el nivel superior, dentro del primer camino de la acumulación. Y aquí se practica la aspiración, la diligencia, la atención y el análisis. El primero, la aspiración, es la absorción profunda por medio de la aspiración o voluntad. Cuando hay aspiración, yo aspiro a llegar a la iluminación, ¿no? Es un deseo, es una voluntad. La aspiración es más bien una voluntad. Así que aquí es la absorción profunda por medio de esta aspiración. Una absorción profunda significa profundizar en la meditación. Entonces, cuando nosotros deseamos intensamente lograr la iluminación, necesitamos meditar. Necesitamos una absorción profunda, que nuestra mente esté totalmente en silencio, totalmente en un estado de total silencio y vacuidad. Entonces aquí es la aspiración para lograr esta absorción profunda. Luego está el segundo, la diligencia. Diligencia significa pues que le pones muchas ganas, mucha energía. Entonces es la absorción profunda por medio de la diligencia. Es llegar a la absorción profunda por medio de la aspiración, por medio de la diligencia, por medio de la atención. Bien, la atención, ¿qué es? Es conciencia. Cuando nosotros estamos meditando, ¿qué es lo que más ponemos? Ponemos atención. Para llegar a esta absorción profunda necesitamos poner atención. Si estamos distraídos, no lograremos. Y si estamos dormidos, tampoco. Y el cuarto es la absorción profunda por medio del análisis. Así que en este primer camino de la acumulación practicamos los 4 fundamentos de la atención, los 4 esfuerzos y los 4 soportes de los milagros. Son estas 12 prácticas o 12 factores de los 37 factores de la iluminación. Ahora veremos el segundo camino de la confluencia. Este segundo camino es la unión o integración, que significa que te vas uniendo o te vas integrando a realizar la verdad.
te vas acercando a tener esta visión. Y aquí ya no nos centramos tanto en eliminar lo negativo en nosotros y en cultivar las cualidades y las virtudes, sino que nos enfocamos plenamente en la meditación. En este segundo camino hay 4 niveles. Tenemos el calor, la cumbre, la paciencia y el punto más alto de la existencia mundana. Este es un camino esencial porque es la línea divisoria entre lo que es el samsara y lo que no es el samsara, bien, que es la vacuidad, la realización de la vacuidad. Este camino es como estar entre 2 niveles diferentes. Por eso se llama confluencia, porque es un camino donde confluyen estos 2 caminos diferentes. Vamos a explicar el calor. Significa que cuando nos vamos acercando a un fuego encendido, vamos notando el calor. Por tanto, en nuestras prácticas de meditación, vamos sintiendo los primeros signos, vamos viendo los primeros signos. Estamos empezando a notar cambios, vamos avanzando en nuestra meditación, vamos teniendo más confianza en la práctica, la meditación se vuelve más estable, vamos teniendo más comprensión de las cosas, las dudas van desapareciendo, etcétera, etcétera. La práctica está funcionando y esto nos lleva al segundo nivel, que es la cumbre. La cumbre es cuando la experiencia de meditación ha crecido mucho. Se llama cumbre porque es el punto más alto de la virtud inmaculada, es decir, la virtud sin manchas. Para que la virtud sea inmaculada, tiene que ser sin ego. Si hay ego, todavía es maculada, todavía está manchada por la negatividad, por la ignorancia. Por tanto, en este nivel de la cumbre hemos llegado al punto más alto de la virtud, pero todavía está manchada por el ego. En estos 2 niveles, el calor y la cumbre, en estos 2, se practican los 5 poderes. Los 5 poderes son 5 de estas 37 ramas de la iluminación. Tenemos el poder de la fe, el poder de la diligencia, el poder de la atención, el poder de la absorción meditativa y el poder de la sabiduría consciente. Como en este segundo camino lo que más importa es la práctica de meditación, se refieren a tener fe en la meditación. Bien, tenemos el poder porque hemos confiado y tenemos fe en la práctica de meditación para lograr la iluminación. Tenemos también el poder de la diligencia. Significa que la diligencia es cuando tienes mucho entusiasmo en algo. No hay apatía. La diligencia es ganas de meditar, tener ganas de meditar. Luego está el poder de la atención, que cuando estás meditando, enfoques tu atención correctamente, que no te distraigas, que tu práctica meditativa esté enfocada. Luego está el cuarto, que es el poder de la absorción meditativa. Tenemos ya el poder de tener absorciones meditativas, de lograr estados de vacío, de vacuidad, estados de silencio, donde no hay pensamientos. Y el quinto es el poder de la sabiduría consciente. La sabiduría consciente surge a medida que vamos profundizando en la meditación. Bien, ya no estamos tan distraídos por nuestra mente relativa del ego y por tanto accedemos más a la sabiduría, que es la parte que está en nuestro ser, en nuestra conciencia. Así que estos 5 poderes se practican mucho en estos 2 primeros puntos
del calor y de la cumbre. Vamos a ver el tercer punto, la paciencia. Paciencia o también llamada tolerancia. En este nivel ya estás preparado para enfrentarte a la experiencia de la realidad. En este nivel ya no hay obstáculos que puedan contigo. Y eso nos lleva al siguiente nivel, que es el punto más alto de la existencia humana, que es el número 4. Este cuarto nivel, el punto más alto de la existencia mundana, es el final del camino de la confluencia. El mismo nombre ya lo dice, el punto más alto de la existencia mundana. Es el punto más alto al que uno puede llegar antes de la realización. Nuestra existencia mundana, ¿cuál es el principal propósito? El principal propósito es lograr la iluminación. Pues claro, el punto más alto de nuestra existencia mundana es estar a puntito de lograr la iluminación, ¿no? De lograr el primer samadhi o la primera visión. Entonces, este es el punto más alto en el que uno puede llegar antes de lograr esta realización. Hemos practicado todo lo anterior y ahora ya estamos a puntito ya de lograr el tercer camino. Durante las etapas de paciencia y el cuarto, que es el punto más alto de la existencia mundana, se practican también 5 fuerzas. También son 5 prácticas de las 37 ramas de la iluminación. Pues, ¿cuáles son estas fuerzas? Pues las mismas que los 5 poderes. Tenemos ya la fuerza de la fe, la fuerza de la diligencia, la fuerza de la atención, la fuerza de la absorción meditativa y la fuerza de la sabiduría consciente. Por tanto, hemos practicado y hemos desarrollado tanto los 5 poderes, lo de antes, en el primero y en el segundo nivel, que es el calor y la cumbre, que estos 5 poderes se han convertido ahora en 5 fuerzas. De tanto haberlos practicado y practicado, ahora los hemos convertido en las 5 fuerzas. Y esto ya forma parte de nuestra vida. Es decir, ya está tan integrado en nosotros que ya no hay nada que nos pueda echar para atrás. Estas 5 fuerzas contrarrestan unos obstáculos que se llaman los factores desfavorables, que también son 5. En el segundo camino de la confluencia teníamos 4 niveles: el calor, la cumbre, la paciencia y el punto más alto de la existencia mundana. Todos estos 4 niveles tienen que ver con nuestras prácticas de meditación. En el primero y en el segundo practicamos los 5 poderes: el poder de la fe, el poder de la diligencia, el poder de la atención, el poder de la absorción meditativa y el poder de la sabiduría consciente. Y los practicamos tanto, que los llegamos a hacer nuestros, forman parte de nosotros y se transforman en las 5 fuerzas. Por eso, cuando llegamos al tercer y al cuarto punto, o niveles, que son la paciencia y el punto más alto de la existencia mundana, significa que ya hemos integrado en nosotros estos 5 poderes y ahora se convierten en las 5 fuerzas. Ahora, estas 5 fuerzas contrarrestan 5 factores desfavorables. Pues claro, si ya tenemos estas 5 fuerzas integradas en nosotros, ¿esto qué es lo que va a contrarrestar? Pues va a contrarrestar las dudas, la pereza, la dispersión, la distracción y la ignorancia.
Por tanto, la fuerza de la fe va a contrarrestar la duda, porque cuando nosotros practicamos meditación, vamos teniendo cada vez más fe y sabemos que esto es lo que nos va a llevar a la iluminación. Así que esta fe contrarresta nuestras dudas. Ya no estamos ahí preguntándonos, ¿realmente me iluminaré? No, sabemos realmente que practicando meditación nos iluminaremos, por tanto tenemos fe. Al segundo, la fuerza de la diligencia contrarresta la pereza. La diligencia era esa energía, ese entusiasmo, esas ganas de meditar. Todo esto contrarresta nuestra pereza. La tercera fuerza es la absorción meditativa. Bien, cuando logramos estos estados profundos de silencio, de vacío, entonces la absorción meditativa contrarresta la distracción. La cuarta fuerza es la atención. Si estamos atentos, no hay distracción, no hay dispersión. Pues claro, ¿esto qué es lo que contrarresta las distracciones? Y la 5, la fuerza de la sabiduría consciente, ¿qué es lo que va a contrarrestar la ignorancia? La sabiduría siempre contrarresta la oscuridad, la ignorancia. Así que en este segundo camino de la confluencia practicamos los 5 poderes, 5 fuerzas y van a contrarrestar estos factores desfavorables. Las 5 fuerzas hacen que los factores desfavorables, que son los obstáculos, ya no nos puedan hacer nada. Aunque haya factores desfavorables, ya no nos pueden echar para atrás porque ya hemos adquirido estas 5 fuerzas. Y ahora ya para terminar este segundo camino, en este segundo camino de la confluencia seguimos acumulando mérito, igual que en el primer camino de la acumulación, pero no tanto. Porque aquí, en el segundo camino, lo que importa es poner mucho énfasis en la meditación. Se medita mucho, mucho, mucho y se tienen experiencias muy agradables, estados de felicidad muy grandes, pero también se tienen experiencias en las que no se puede meditar y hay poca claridad. Ya sabéis que las meditaciones no todas son iguales, algunos días nos saldrán muy bien, otros días no tanto. Cada día es diferente. En este camino hay 2 signos que nos indican que vamos bien en la meditación. Uno de los signos son los signos de pureza. Significa que nuestra negatividad disminuye. Otros signos son los signos de realización. Significa que nuestra comprensión del Dharma se hace cada vez más clara. Cada vez comprendemos mejor el Dharma. Y también cada vez tenemos más devoción, más fe y más compasión. Para llegar al primer nivel del Bodhisattva, para llegar al tercer camino de la visión, que es el primer Bhumi, se pasa por el último de los momentos de confluencia, que se le llamaba el pico de la existencia. Y desde aquí se logra la experiencia de la realización. Este camino de la visión viene después del punto más alto de la existencia mundana. En el segundo camino de la confluencia, ahí practicamos mucha meditación. Y hay 4 niveles. Teníamos el calor, la cumbre, la paciencia y el punto más alto de la existencia mundana. Entonces, este último, el punto más alto de la existencia mundana, se experimenta justamente antes de tener ya la visión, de tener el samadhi, de poder experimentar el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza.
Y aquí hay una línea divisoria, una especie de frontera, porque pasamos de la existencia mundana, es decir, el samsara, pasamos a otro nivel. Pasamos a algo que está más allá del samsara, a ver algo que realmente no es ignorancia, no es confusión, sino que es algo absoluto y verdadero. En este camino de la visión, por medio de las dos meditaciones, la meditación Shiné o Samatha y la meditación Vipassana, se llega a experimentar la verdadera naturaleza de la mente. También la verdadera naturaleza de los fenómenos. Porque claro, todo va junto. Cuando nosotros realizamos la verdadera naturaleza de nuestra mente, ahí comprendemos la verdadera naturaleza de las cosas. Comprendemos que todo lo que existe es como un sueño. Bien, es todo mental y no tiene una realidad propia. Todo es vacuidad, todo está vacío de realidad propia. Así que también llegamos a la comprensión de las cuatro nobles verdades. Por tanto, en este punto de la visión, experimentamos la verdadera naturaleza de nuestra mente, la verdadera naturaleza de los fenómenos y la comprensión de las cuatro nobles verdades. Bien, la primera noble verdad es que todo es sufrimiento, la segunda es que la causa del sufrimiento es el deseo, la tercera es que existe el fin del sufrimiento, que se le llama el nirvana, y el cuarto, o la cuarta noble verdad, es el camino que se debe practicar para lograr la iluminación, para lograr el fin del sufrimiento, que es el noble octuple sendero. Aquí comprendemos esta enseñanza. Cuando un bodhisattva llega a este nivel de la visión, aquí experimenta la vacuidad, experimenta la plenitud de la realidad, es decir, ya comprende lo que es realmente el sufrimiento, comprende también cuál es la causa del sufrimiento. Sabemos que la causa de nuestro sufrimiento principalmente es identificarnos con este personaje. Pero si profundizamos más, veremos que la causa de nuestro sufrimiento es el deseo de nuestra mente. Porque cuando no hay deseo en nuestra mente, lo que queda es paz. Pero en cambio, cuando hay deseo, significa que no estamos aceptando lo que es, no aceptamos el momento presente y estamos deseando otra cosa. Cuando no aceptamos lo que es, nunca podemos estar establecidos en el momento presente. Siempre estaremos pensando en algo diferente. No estamos en el ahora, estamos en el tiempo. Bien, normalmente estamos en el futuro, pero también podemos estar en el pasado porque podemos desear, deseo volver a experimentar lo que viví cuando era pequeño, ¿no? Y entonces te vas a recordar el pasado. Y hay deseo también. Así que el deseo principalmente es una falta de presencia. Y esta es la causa principal del sufrimiento. Y también se comprende en este tercer camino de la visión cómo podemos salir del sufrimiento. Y este punto es muy importante en la vida del bodhisattva. Bien, el budismo explica de que este tercer camino de la visión es el momento más feliz de un bodhisattva. Porque es cuando vemos por primera vez la verdad de todo. La verdad de nuestra mente, la verdad de lo que realmente somos, la verdad de los fenómenos del mundo, de todo lo manifestado. Y en este momento somos muy felices porque sentimos
este gozo y esta felicidad y esta plenitud que es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Por tanto, al experimentarlo por primera vez, el budismo dice que incluso llegar al camino al punto de la visión es más feliz que la propia iluminación, la iluminación final. Bien, debido a que es la primera experiencia de la realidad. Aquí vemos por primera vez la realidad. Por eso hay tanta felicidad. Lo que pasa es que esta experiencia es un instante. Bien, y luego vuelve otra vez a aparecer la ignorancia, vuelve otra vez a aparecer la identificación con este personaje, vuelven otra vez a aparecer nuestras emociones conflictivas, que son las kleshas, la dualidad. Entonces, no hemos llegado al final. Bien, hemos tenido esta visión, pero cuando no estamos meditando, vuelve otra vez lo que es samsárico. Así que en este camino tenemos que hacer esta experiencia más grande, más estable. La tenemos que cultivar. Tenemos que hacer que esta experiencia ya sea totalmente permanente. Y esto lo haremos con el cuarto camino del cultivo. Se le llama cultivo o también se le llama el camino de la meditación. El bodhisattva experimenta su verdadera naturaleza por primera vez, pero es una visión muy pequeña comparada con la iluminación. Es como estar en una habitación a oscuras y ver a través de una pequeña cerradura, ver la luz, la claridad. Por tanto, es una visión reducida que se tiene que ir ampliando, se tiene que ir cultivando. Y lo haremos a través de la meditación. Cuando llegamos al camino de la visión, bien, porque se llama camino de la visión, pero realmente es un instante. Aquí llegamos al primer bhumi. Cuando nosotros realizamos la verdadera naturaleza de nuestra mente, ya empezamos con el primer nivel, el primer bhumi. Entonces aquí empezarían estos 10 bhumis o niveles que es el camino del cultivo. Dice que en el budismo Hinayana, ese tercer camino de la visión se llama entrada en la corriente. Bien, claro, entramos en los niveles o bhumis, entrar en la corriente. Y es el camino que siguen los arhats, porque los seguidores del budismo Hinayana son los que siguen las enseñanzas más básicas del budismo y son los arhats, es decir, hacen todas las prácticas que hay que hacer, pero a diferencia del budismo mahayana, ellos no desarrollan la bodhicitta, por tanto ellos solamente piensan en sí mismos. Solamente piensan en lograr la iluminación para sí mismos y no para ayudar a los demás seres también a iluminarse. Por tanto, carecen de compasión. Así que el budismo afirma que el budismo Hinayana es el camino inferior o el camino pequeño o el vehículo pequeño porque les falta la compasión, ¿no? Les falta la bodhicitta. Vamos a ver las cualidades que tiene un bodhisattva que ha llegado al camino de la visión. Una vez que ya hemos llegado al camino de la visión, entonces tenemos 7 factores de la iluminación. De los 37 factores de la iluminación, aquí en el camino de la visión tenemos 7. Y tenemos la excelente atención, la excelente sabiduría, la excelente diligencia, excelente gozo, excelente maleabilidad o flexibilidad, excelente samadhi y excelente ecuanimidad.
Una vez que hemos llegado al tercer camino de la visión, ya no hay vuelta atrás. Nos liberamos del samsara y ya no volveremos a renacer en el samsara si no es por voluntad propia. Entonces, ¿dónde iremos? Pues iremos a las tierras puras del Sambhogakaya. ¿Por qué? Porque como ya hemos purificado gran parte de nuestra ignorancia, al haber realizado la visión de la verdad de lo que somos, a pesar de que nuestra mente todavía no esté pura del todo, se ha quemado, se ha purificado gran parte de nuestro velo de ignorancia. Pero todavía no está todo purificado, todavía tenemos que seguir cultivando esto. Pero lo haremos fuera del samsara. El bodhisattva, cuando medita, se funde con la realidad. Esto es el samadhi. Pero cuando no está meditando, todavía tiene tendencias que purificar. Todavía hay dualidad, todavía hay emociones negativas. La mente todavía está confundida, todavía no hay una visión clara. Todavía hay este velo de ignorancia. Y esta confusión es el aferramiento propio del samsara. Son las vasanas que quedan en la mente. Son estas tendencias sutiles que quedan en la mente. Esto es lo que hay que ir purificando. Entonces, este estado que se ha logrado en este tercer nivel, en este tercer camino, debemos seguir cultivándolo y esto nos lleva al siguiente camino, que es el cuarto, que es el camino del cultivo. Bien, ahora ya hemos entrado en el primer bhumi o primer nivel, ya nos hemos liberado del samsara. ¿Qué significa esto? Significa que morimos, que cuando logramos esta visión nuestro cuerpo físico fallece. No. Bien, nosotros vamos a seguir nuestra experiencia mundana, pero en el momento de morir, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta visión con 40 años y a lo mejor no te mueres hasta los 80 y pico, pues vas a seguir en esta vida y cuando muera el cuerpo a los 80 y pico, entonces ya no vuelves a renacer más en el samsara. Entonces sí vas a renacer en tierras puras. Ahora sí ya entramos en el cultivo, el cuarto camino. Se le llama el camino del cultivo o de la meditación. Entonces aquí es cuando vamos cultivando la visión que hemos tenido, hasta que se convierta en estable. No solamente poder tener esta fusión con la totalidad en los momentos de meditación, sino tenerla constantemente todo el tiempo. Y el resultado de esto es la no existencia de un ego, de la dualidad. Es la eliminación de las kleshas. Bien, por tanto, son la eliminación de los dos velos, el velo de las kleshas y el velo cognitivo. Y también se desvanece la creencia de que todo es real, de que todo es sólido. Y vamos experimentando la irrealidad de las cosas y la irrealidad del ego. ¿Cómo se experimenta esta irrealidad de las cosas? Pues vamos viendo que todo es como un sueño, todo es efímero, todo es mental, todo es ilusorio. Es como que nuestra visión ya no está tan anclada en el mundo, sino que lo vemos todo como si fuera también un sueño. Entonces aquí es cuando vamos experimentando la irrealidad de las cosas y del ego. Vamos comprendiendo que todo es una experiencia mental, que todo es totalmente ilusorio, todo es como un sueño.
Bien, este camino del cultivo tiene dos aspectos. Tiene el camino mundano y luego está el camino supramundano. En el camino mundano se practica a fondo la meditación samatha, bien, la meditación de calma mental. Cuando hablamos del camino mundano, significa que todavía estamos con este cuerpo en el mundo humano. Entonces aquí una persona que ya está en el cuarto camino se dedica plenamente a la meditación. Y por tanto se van adquiriendo cada vez estados más profundos y se pasan por los 4 estados de meditación que se llaman dhyanas. Y también se pasan por las 4 absorciones sin forma. Cuando hablamos de las 4 absorciones, hablamos de samadhis. Son estados meditativos muy profundos y muy avanzados. Aquí nos costaría un poquito comprenderlo, porque claro, no lo hemos experimentado esto. En estos estados de meditación se experimenta una gran paz mental. Y se experimenta que todo es como el espacio. Se experimenta que la conciencia es infinita. Pero esto todavía es un estado mundano. Y con la meditación samatha se van purificando las negatividades de la mente y estas cada vez van disminuyendo. Pero cuando no meditamos todavía hay confusión. Luego tenemos el camino supramundano. Aquí sería cuando ya estamos en las tierras puras. Y aquí se erradican las negatividades de la mente. Es mucho más fácil en las tierras puras porque claro, aquí en el samsara, con nuestro cuerpo físico, tenemos poquito tiempo para hacer la práctica espiritual. Nuestro cuerpo requiere demasiada atención, demasiados cuidados y perdemos muchísimo tiempo distrayéndonos con cosas mundanas. A nivel mundano sería meditar, meditar, meditar muchísimo para ir logrando estos estados cada vez más profundos. Y en el camino supramundano también se combina la meditación samatha con la vipassana. Bien, la vipassana es cuando nosotros hemos practicado muchísima meditación samatha de calma mental y esto ya queda como algo natural en nosotros. Bien, nuestra atención cada vez está más en el presente, tenemos más claridad, estamos siempre más en paz, no hay tantos deseos, no hay tanta resistencia interior. Esto ya sería más vipassana, que es una manera de meditar, pero que es algo ya natural que hemos ido logrando gracias a la práctica de la meditación samatha. Entonces, en el camino supramundano, el bodhisattva, cuando no medita, no tiene una confusión completa. En este camino supramundano surgen y se experimentan las 8 cualidades, que es lo que llamamos el noble octuple sendero. El noble octuple sendero era la recta visión, el recto pensamiento, las rectas palabras, la recta acción, los rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Aquí tenemos los 3 adiestramientos. Entonces, los 3 adiestramientos tienen que ver con el noble octuple sendero. Nosotros tenemos 3 adiestramientos. Tenemos el adiestramiento en la conducta, el adiestramiento en la meditación y el adiestramiento en la sabiduría. El primero y el segundo, es decir, la recta visión y el recto pensamiento,
corresponden al adiestramiento de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos recta visión y recto pensamiento, estos dos corresponden al adiestramiento de la sabiduría. Al tener una recta visión es porque hay sabiduría. Ya no estamos tan engañados. Ya no percibimos las situaciones del exterior de una manera negativa, ¿no? Ya podemos ver con una claridad, con más conciencia. Si nosotros vemos con más claridad y más conciencia, ¿cómo van a ser nuestros pensamientos? Pues también más conscientes. No será tan ignorante, no será tan negativo, no habrá tantas manchas de las kleshas. Y eso tiene que ver con la sabiduría. Pero esta sabiduría la vamos adquiriendo a través de practicar y practicar meditación. Luego tenemos el tercero, que es el habla correcta o las rectas palabras. El cuarto, que es la recta acción. Y el quinto, que es los rectos medios de vida, es como nos ganamos la vida. Estos tres corresponden al adiestramiento de la conducta. Es vivir con una conducta correcta. Por tanto, las rectas palabras, lo que decimos, la recta acción, lo que hacemos, y los rectos medios de vida, cómo nos ganamos la vida, todo esto es nuestra conducta. Y los tres últimos tienen que ver con la meditación, que sería el recto esfuerzo, esforzarnos en meditar, la recta atención, poner mucha atención cuando estamos meditando para no distraernos, y la recta concentración, que también tiene que ver con el samadhi, ¿no? La absorción profunda. Esos tres últimos corresponden al adiestramiento en la meditación. Entonces tenemos el noble octuple sendero clasificado con estos tres adiestramientos. Vamos cultivando todo esto y llegamos al quinto camino, que es el camino de la perfección o de la budeidad, también se le llama de la budeidad. Cuando nosotros entramos en el camino del cultivo, que es el cuarto camino, aquí ya pasamos al segundo bhumi, al segundo nivel. Y en el primer bhumi sería solamente la visión, la experiencia de ver la realidad, la verdadera naturaleza de la mente. A partir del segundo, aquí ya es cultivar todo esto, a través sobre todo de la meditación y del noble octuple sendero. Y poquito a poco iremos eliminando estos dos velos, el velo de las kleshas y el velo cognitivo, que es el del ego. Cuando llegamos al octavo bhumi, aquí ya hemos eliminado por completo las kleshas. Ya no tenemos emociones negativas. Pero todavía queda un velo cognitivo muy sutil. Todavía nuestro ego está ahí, hay todavía sentido de dualidad, pero es muy sutil. Aquí las capacidades que se han logrado ya son muy altas. Un bodhisattva del octavo nivel ya tiene muchas realizaciones, ha adquirido muchos poderes mentales, tiene la capacidad de poder hacer emanaciones de sí mismo, de poder hacer muchísimas cosas, milagros, etcétera, etcétera. Para nosotros, un bodhisattva del octavo nivel sería como un Buda, pero para los que están ahí todavía les falta bastante. Y bien, cuando ya hemos llegado al décimo bhumi, aquí ya pasaríamos al quinto camino de la perfección. El camino de la perfección también se llama el camino de la realización final o también se llama el camino de no más meditación. ¿Por qué no más meditación? Ya hemos hecho estable
lo que nosotros experimentamos a través de la meditación, y cuando no estamos meditando, ya no ha vuelto otra vez el velo de la ignorancia, sino que hemos hecho estable lo que estábamos experimentando en la meditación. Ya no necesitamos meditar más porque es algo ya que lo hemos hecho natural. Este camino es el estado de un Buda totalmente perfecto, un Buda totalmente realizado. Ya no hay nada más que realizar, por tanto no hay nada más en qué meditar. Aquí ya no hay diferencia entre meditar y no estar meditando. Milarepa llegó a este estado y lo llamaba el yoga de fluir como un río. En este estado ya no hay confusión, ya no hay ignorancia. Tampoco hay dualidad, ya no hay ningún sentido de yo. Es muy difícil poder comprender qué es lo que realmente se experimenta, ¿no? en este camino. Y para poder llegar aquí a la budeidad total, lo hacemos a través de un samadhi. Se llama el samadhi, que es como un vajra. Un vajra o vajra, o también llamado dorje, es un símbolo en el budismo, es muy poderoso este símbolo, y es el símbolo que simboliza que corta todo el velo de la ignorancia, ¿no? Corta toda la confusión, corta toda la ignorancia. El Vajra simboliza la estabilidad, la firmeza. También se le llama diamantina, porque el diamante es muy fuerte, es muy duro y puede cortarlo todo, pero no hay nada que pueda cortar al diamante, no hay nada que pueda rasgarlo. Por tanto, el Vajra simboliza esta dureza que puede con todo, pero que nada puede con él. Cuando un ser ha llegado a este estado, ya no hay nada que pueda con él. Ha comprendido la perfección de todo. Ya se ha liberado de todo, toda la confusión, toda la ignorancia. Ya no hay nada que pueda volverlo atrás. Entonces este samadhi, que es como un vajra, es firme, es estable, es omnipresente, no hay ningún pensamiento que pueda con él, no hay ninguna negatividad ni nada que pueda dañarnos cuando logramos este estado. Ya nada puede sacarnos de este samadhi. Buda logró este estado debajo del árbol Bodhi. La noche en que él estaba meditando, se le apareció Mara, que es la ignorancia y todas las tentaciones y la negatividad, y él no se dejó llevar por esto. Él tocó la tierra con sus dedos y dijo que ponía la tierra por testigo de que esa misma noche se iba a iluminar. A pesar de que estuviera Mara ahí, con todas las tentaciones, pues Buda no se dejó arrastrar por esto. Por tanto, no hay nada que lo pueda dañar, nada que lo pueda cambiar, porque la mente está totalmente ya focalizada en la naturaleza última, en la verdad última. En este estado, el Bodhisattva ya ha erradicado totalmente todas las impurezas que puedan quedar en la mente, incluso las más sutiles. Por tanto, todas las impurezas, incluso las más sutiles que habían, son completamente destruidas con este samadhi, que es como un vajra. Y en este estado hay 10 cualidades. Son 10 cualidades, tenemos las 8 del camino anterior, del noble octuple sendero, más 2 más. Una es la perfecta liberación, significa que está perfecta y totalmente liberada.
Aquí la mente ya es totalmente pura. Y el segundo es la inmaculada sabiduría primordial. Cuando hablamos de inmaculado, significa que ya no hay manchas, ya no hay confusión, ya no hay oscuridad, negatividad. En cambio, cuando hablamos que está maculado, es que todavía está la mancha del ego. Pero aquí se realiza la inmaculada sabiduría primordial. La sabiduría primordial es la verdad de lo que somos. Es otro nombre que el budismo le pone a la verdadera naturaleza de nuestra mente. Es la sabiduría primordial. Por tanto, queda totalmente desvelada la sabiduría primordial que ha estado en nosotros desde siempre, pero que estaba oscurecida y velada por la ignorancia. Esta sabiduría primordial no es la misma que la prajna paramita. La prajna paramita es la sexta paramita, que también es la sabiduría, pero no son las mismas. La prajna paramita es la sabiduría que vamos desarrollando a lo largo del camino. Es decir, es la sabiduría que vamos desarrollando mientras estamos dentro de la ignorancia. La prajna paramita es la que nos lleva a la sabiduría primordial. Cuando nosotros practicamos las paramitas, vamos desarrollando la prajna paramita, que es la sexta paramita, que se llama sabiduría. Pero esta sabiduría todavía no es la sabiduría primordial. La sabiduría primordial es la verdadera naturaleza de la mente, es lo que realmente somos y es lo que siempre ha estado ahí. Pero para reconocer esta sabiduría primordial debemos utilizar la prajna paramita. Y esta sabiduría primordial se puede dividir en dos aspectos. El primero es la sabiduría que percibe la talidad. La talidad significa las cosas tal como son. Es la verdad absoluta, es lo tal cual es. Bien, talidad significa lo tal cual es. Pero si solamente tuviéramos este tipo de sabiduría, estaríamos absortos en la esencia de todos los fenómenos, en la esencia de todo, y no nos enteraríamos de lo que pasa en el mundo relativo. Estaríamos más allá de toda la experiencia en un estado totalmente de vacuidad, en un estado de no pensamientos, un estado de no experiencia. Por tanto, hay otro aspecto de la sabiduría primordial que es la sabiduría de la multiplicidad. Y esta multiplicidad o sabiduría de la multiplicidad es la que es consciente de todos los fenómenos que existen en el mundo relativo. Por tanto, todavía sigue habiendo mundo relativo, todavía sigue habiendo experiencia, pero uno mismo ya no está engañado por esta experiencia. Uno mismo ya ha desarrollado y ha trascendido todo esto y ahora ha llegado a la perfecta y completa comprensión de su mente, de los fenómenos, a pesar de que sigue habiendo lo relativo. Cuando hablamos de lo relativo, hablamos de experiencia. Entonces, una vez que llegaríamos aquí, y eso lo hablaremos un poquito más adelante, explicaríamos la actividad de los Budas, que es cuando un ser ya está completamente desarrollado, bien, ha llegado a la budeidad total para ayudar a los demás seres a lograr la iluminación. Somos una mente y esta mente puede estar sin pensamientos, en un estado totalmente puro y absoluto. Cuando está sin pensamientos hablamos de la vacuidad, de la claridad, la luminosidad. Pero
Cuando hablamos de que esta mente proyecta pensamientos, entonces ahí hablamos de que empieza a proyectar una experiencia relativa. Cuando proyecta la experiencia relativa, bien, lo más normal es que la mente que somos quede en un estado de confusión, de engaño, se identifique con lo relativo y se olvide de sí misma. Entonces ahí pasamos a vivir la ignorancia, que son los dos velos, el velo del ego y el velo de las kleshas, porque vivimos la experiencia como si esto fuera real. Pero en cambio, cuando ya hemos despertado de toda esta ignorancia y ya la sabiduría que queda es la sabiduría primordial, que es lo que realmente somos, lo que siempre había estado ahí, es cuando nuestra mente, a pesar de que empiece a proyectar experiencias y empiece a proyectar lo relativo, ya no queda atrapada y engañada por esto, sino que ella ya es consciente de que todo esto es simplemente una proyección mental. En la sabiduría de la multiplicidad es esta mente, esta conciencia ya despierta, que es consciente de todos los fenómenos que existen en el mundo relativo. Es consciente de todo lo que proyecta a nivel de pensamiento. Dice, la sabiduría de la talidad es la verdad absoluta y la sabiduría de la multiplicidad es la verdad relativa. Las dos van juntas. Por tanto, mientras existe lo absoluto, también existe lo relativo. Dice, el que llega a este estado de reconocer estas dos sabidurías se le llama el Tathagata. Tathagata significa el que ha ido a la talidad. La talidad es lo tal cual es, por tanto, el Tathagata es el que ha ido a lo tal cual es. Luego hay otro nombre para Buda, es Sugata, y significa el que ha ido a la felicidad. Hemos purificado nuestra mente de las negatividades. Entonces lo que queda es la felicidad. Dice, lo absoluto es vacuidad y felicidad. Cuando toda la negatividad de la mente ha sido erradicada, entonces lo que queda es felicidad, es gozo, es bienaventuranza, es paz, es esta espaciosidad. Y este sería todo este tema del camino del Bodhisattva y de los 37 fundamentos de la iluminación. Y bien, gracias a todos por vuestro tiempo, por asistir, por compartir. Os mando abracitos, bendiciones, buena nuit, namaste, gracias y hasta el próximo día.